Lo único que tienes que conocer es la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Cualquier otro libro es innecesario. Olvídate de todos esos libros. Y si les digo que la propia Biblia apoya que a veces hace falta otros recursos para entenderla. Si quieres saber más de este tema, quédate en este video de Teologizando. A mediados del siglo I, un eunuco etíope viajaba de Jerusalén a Gaza de regreso a su tierra. Este etíope practicaba la fe judía, a pesar de que tenía cierto poder, pues ostentaba una posición importante en el gobierno de su tierra, siendo quizás para él ventajoso ser un eunuco. Su vida era tan cómoda que podía darse el lujo de viajar desde Etiopía hasta Jerusalén exclusivamente para adorar. Este etíope tenía una posición económica tan favorable que tenía en su poder su propio rollo del profeta Isaías. De ordinario, este tipo de rollos solo se encontraba en el templo y también en las sinagogas, porque estos rollos eran tan grandes y tan pesados que era muy costoso tenerlos y mantenerlos. Pero este etíope tenía el poder adquisitivo para tener su propio rollo para él mismo. Y como buen practicante del judaísmo que era, y a pesar de que no era judío, iba de camino en el desierto, de seguro en su propio carruaje, leyendo su propio rollo del profeta Isaías en voz alta. Y hasta allí el Espíritu Santo llevó a Felipe. El problema que tenía el etíope era que a pesar de todo su poder y todas las capacidades que tenía, le era imposible con una simple lectura poder entender qué es lo que el profeta trataba de decir en su rollo. Su entorno y su realidad no eran las de Jerusalén, sino las de su propia región, las de Etiopía. El tiempo de los eventos narrados en el libro de Isaías quizás había ocurrido en un momento remoto que era desconocido para el etíope. Y él, en lugar de adaptar el texto a su propia realidad y temporalidad, simplemente decidía que no entendía. Por eso, a pesar de que conocía la Tanakh, que es nuestro Antiguo Testamento, no tenía a quien se le explicara. Y por eso el Espíritu Santo llevó a Felipe a hablar con aquel extranjero económicamente poderoso y en una situación de ventaja. Las palabras de Felipe iluminaron el entendimiento del etíope a tal punto que lo llevaron a conocer y a entender a Cristo y su obra por la humanidad, uniéndolo al final al mismo cuerpo de Cristo con el bautismo. Si Felipe no hubiera llegado, aquel etíope hubiera continuado ignorando, sabiendo lo que las escrituras decían, pero no entendiéndolas en realidad. Y nosotros también corremos ese riesgo. Hoy en día las escrituras son de fácil acceso. Tan sencillo que desde en lo personal yo tengo acceso a quizás cientos de versiones de la Biblia solamente con acceder a mi teléfono celular, o sea, a mi móvil, y las tengo accesibles en todo momento. Y en cualquier momento que yo quiera puedo leerlas, inclusive puedo traducirlas a diferentes idiomas. Indudablemente, la lectura constante de las escrituras puede llevar al individuo a tener una relación mejor con Cristo, a entender mejor a Cristo. Pero con una simple lectura puedo entender todo lo que estoy leyendo. ¿Será posible que solo haciendo una lectura simple del texto entienda a profundidad qué es lo que los autores bíblicos estaban pensando cuando escribieron su texto? Así que a veces necesitamos un poco más que el texto. Y uno de estos recursos muy útiles es la literatura pseudoepígrafe del periodo de Segundo Templo. Esta literatura es un esfuerzo de los judíos de ese periodo por explicar qué es lo que estaban pensando en el Antiguo Testamento. En estas obras se le da significado o una nueva interpretación a grandes eventos que el texto bíblico antiguo narraba, pero de una forma quizás algo superficial. Un ejemplo de uno de estos eventos bien interesante es el famoso pasaje de los gigantes en Génesis 6, pues en este periodo del Segundo Templo se desarrolló toda una teología basada exclusivamente en los eventos narrados en los primeros 7 versículos del libro de Génesis. Y así pasa con muchos otros pasajes que fueron explicados de forma particular en ese periodo. Y debemos entender que estas ideas fueron las que en parte delinearon el pensamiento de los autores del Nuevo Testamento,
con la dirección del Espíritu Santo, por supuesto. De modo que conocer esa literatura que algunos ven como prohibida nos ayuda a poder tener un mejor entendimiento de lo que nos dice o lo que nos quiere decir el texto bíblico. En la actualidad, algunos rechazan esta literatura afirmando que es inútil y hasta la tildan de perjudicial o quizás hasta de diabólica. Y tienen quizás algo de razón. No podemos leer esta literatura de la misma forma que leemos el Nuevo Testamento, suponiendo que Dios inspiró también a esos autores desconocidos. Por eso las obras son pseudoepígrafes. Pero esto no le quita validez y utilidad a esta literatura. Esto no hace esta literatura prohibida para nosotros, sino que debemos leerla y examinarla, entendiendo el valor de lo que estamos leyendo o lo que estamos consumiendo. De igual forma, Dios ha permitido que diferentes eruditos cristianos se hayan preocupado por leer toda esta literatura, por tratar de entenderla y por también tratar de explicarla, de modo que nosotros también nos podamos beneficiar de toda esta literatura y de los aportes de todos estos eruditos. En fin, nuestra literatura primaria o de primera mano tiene que ser el texto bíblico. Eso es innegable y totalmente necesario. Pero existe una gran variedad de literatura suplementaria que nos ayudará a comprender qué es lo que el texto bíblico nos quiere decir. ¿Y cómo podemos saber cuál literatura es buena para nuestro consumo y cuáles debemos mirar con sospecha o con cierto recelo? Pues hay una característica que nos ayudará a saber qué consumir y qué no. Cualquier autor que ha sido dirigido por el Espíritu Santo en su obra nos llevará a aumentar nuestra fe. Por otro lado, si alguna obra que leemos lo que hace es alejarnos de la fe, es literatura que no es beneficiosa para nosotros. Si no tenemos la capacidad técnica de retener lo bueno de esa literatura y desechar lo que nos aleja de Dios, es mejor que ni siquiera la consumamos. Aquello de lo que el texto bíblico se explica a sí mismo, en realidad no es tanto así. El mismo etíope no pudo encontrar en las propias escrituras cómo entender qué es lo que Isaías quería decirle. Y el Espíritu Santo, viendo esta necesidad que tenía el etíope, tuvo que intervenir, pero no lo iluminó él mismo, sino que envió a Felipe para que Felipe le explicara de modo que pudiera entenderlo. Muchas veces necesitamos recursos suplementarios para entender mejor el texto bíblico, los que quizás incluyan literatura pseudoepígrafe del periodo en el cual se escribió el Nuevo Testamento, o sea, del Segundo Templo, y autores cristianos que hayan comentado sobre estas obras pseudoepígrafes de ese tiempo. Mi recomendación es que antes de consumir esta literatura suplementaria, investiguen quiénes son los autores de esas obras. ¿Qué es lo que esos autores creen? ¿Qué cualificaciones académicas los validan como expertos en el tema? Y sobre todo, y muy importante, ¿qué frutos cristianos han tenido en su vida? Entender el texto bíblico a veces es un reto, pero el Espíritu Santo no solo nos capacita Él mismo para entender el texto y qué es lo que nos quiere decir, sino que también ha capacitado a otras personas con un intelecto especial para arrojarnos más luz en cuanto a sus escrituras. Por eso resulta tan útil el consejo de Pablo para los tesalonicenses. Examinemos todo y retengamos lo bueno.